Muy buenas noches. El día de hoy vamos a empezar nuestro tema muy interesante que tiene que ver justo con el imperismo. Por favor, ¿me podrían escribir por el chat si es que escuchan de manera, de caso, bien, que se puede tomar en cuenta, por favor, ello? Muchas gracias. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con la filosofía, pero dejaremos de lado la filosofía francesa, de la cual era el racionalismo, que lo vimos hace 2 semanas, y hoy estaremos hablando de una filosofía inglesa, una filosofía que es netamente de tendencia británica. Entonces, hablaremos de dos filósofos del norte de Europa. Uno es John Locke y David Hume. Estos dos filósofos van a ser unos teóricos que van a llevar a cabo el proceso de la filosofía a través de una corriente. La corriente se llama el empirismo. ¿En qué consiste el empirismo? El empirismo, como ustedes podrán ver aquí, hay que entender que se desarrolló en la época del capitalismo mercantil. ¿Esto qué significa el capitalismo mercantil? Es cuando eh, los reinos empezaron a tener el tema del comercio, y como había el comercio, esto llevó consigo a que poco a poco muchos de estos países empezaron a tener acceso a la economía y ello a poder intercambiar productos. Por ejemplo, nosotros tenemos a un imperio de esa época del siglo XVI, XVII, estamos hablando hasta XVIII, el Imperio Español, que el Imperio Español empezó a usar el tema del comercio con sus colonias o con sus virreinatos, llamados también los vicerreinos. Entonces, estos vicerreinos empezaron a desarrollarse, valgan verdades, desde la metrópoli de España a intercambiar entonces mercancías. Y poco a poco se empezó a dar el capitalismo mercantilista, que tiene que ver justo con qué, con los mercados. Entonces, Inglaterra no era ajena de esto, entonces también hacía un comercio incipiente al principio y poco a poco empezó a ganar protagonismo. Y la monarquía que tiene Inglaterra va a ser muy distinta que las monarquías que tenían en Francia o, por ejemplo, en España o Portugal. Porque estas monarquías en España, Francia y Portugal eran monarquías absolutistas, pero en Inglaterra no sucedía eso. En Inglaterra se dio una monarquía parlamentaria. Entonces, como se dio la monarquía parlamentaria, aquí va a existir un parlamento. En los años 1600, en un aproximado con la Revolución Gloriosa, se llegó a construir una monarquía netamente parlamentaria, en donde el rey no solamente iba a ser iba a tomar decisiones, sino más bien aquí también veremos netamente que el Parlamento iba a tener un principio de cogobierno. Algo que también es interesante, que Inglaterra va a ser uno de los estados, uno de los reinos de Europa que va a tener una constitución, algo que después lo va a tener Francia, lo va a tener España, Portugal o el Sacro Imperio Romano Germánico, que eran pues monarquías con tendencias absolutistas, y hay que entender que en Europa pues las monarquías tenían una característica, eran providencialistas. Entonces, hablamos en esta época también estaba el químico escéptico llamado Robert Bacon, y también tenemos a Isaac Newton, el principio de la matemática, ¿no? Él fue el descubridor justo de la gravedad, un gran matemático, las teorías de la gravedad, la refracción de la luz, por ejemplo, y entre otras cosas más. Entonces, en este contexto nace pues el empirismo.
Durante el empirismo vamos a encontrar algunos personajes, como por ejemplo Francis Bacon, John Locke, George Beckerley, David Hume. David Hume. Entonces, el empirismo, el empirismo, ¿qué sucede con el empirismo? Es una corriente filosófica que hay que tomar en cuenta del siglo, justo les comentaba a ustedes, del siglo XVII, que sostiene que el conocimiento humano, solo el conocimiento humano, tiene su origen en la experiencia. Tiene su origen en la experiencia. Entonces, como el conocimiento humano tiene su origen en la experiencia, y hay que entender aquí que la experiencia solo es el límite del conocimiento. Todo conocimiento es conocimiento de ideas. La razón es dependiente y limitada. ¿Por qué? Por la experiencia. Se decía y se creía que el conocimiento se daba gracias a la experiencia. Hay que entender que en la época de la filosofía moderna, lo que se buscaba en aquellos tiempos era saber de dónde proviene el conocimiento. Entonces los franceses decían que uno nace con conocimientos y que en el proceso iba a ir evolucionando. Pero los ingleses decían que el conocimiento venía a través de la práctica, de la experiencia. Es como hoy día, ¿no? Que muchos trabajadores, cuando van y presentan su CV o su currículo vitae, ¿qué dicen? Revisan y te preguntan, ¿tienes experiencia? Puede ser que algunos te van a responder, no. Entonces te dicen, te volveremos a llamar, que eso al final nunca se cumple, salvo algunas excepciones. Pero si tú tienes experiencia, tendrás mucho más ventaja para ser seleccionado en dicho trabajo. ¿Por qué? Porque se cree que tu experiencia ayudará y aportará y va a sintetizar lo que nosotros diríamos el tema de alguna capacitación o necesitaríamos otras cosas más. Entonces, la experiencia hoy en día es muy importante. Entonces, hablaremos de John Locke. John Locke, 1632 al año 1704, fundador del liberalismo político. El liberalismo político proponía la libertad política, económica, social, ¿no? Entonces, de la sociedad. Fue el exponente máximo del empirismo moderno y sus obras más conocidas es el ensayo sobre el entendimiento humano. Es un libro muy pequeño, pero con grandes conceptos en torno al conocimiento humano. Por ejemplo, él decía que la experiencia es la base de todo conocimiento y que sin él no podríamos avanzar. Entonces, para él el entendimiento humano, entonces la finalidad era el análisis del entendimiento. Entonces usaba un método histórico, psicológico, que consistía en que nosotros tenemos que buscar este entendimiento. Entonces, él decía esto. Él criticó bastante la teoría de los franceses, que hablaban de las ideas innatas. ¿Te acuerdas que habíamos visto hace 2 semanas atrás? Que estas ideas innatas eran pues producto que lo ponía, lo expresaba Dios. Pues él decía, no hay consenso universal con respecto a los principios innatos en niños, en los locos, en los salvajes. Los hombres poseen facultades para el aprendizaje. Entonces, él decía que todo lo que nosotros tenemos se ha ido adquiriendo. Esto se logra gracias al conocimiento. Entonces, él decía, la mente es como una tabula rasa, vacía, idea al nacer. La mente al nacer está vacía de ideas. Criticó, por ejemplo, el
innatismo cognitivo, que de la nada el conocimiento aparece. Entonces, él dice que el principio empirista, que todo viene de la experiencia. Mis ideas, mi sensación, mi reflexión, mi experiencia. ¿Cómo yo sé que cuando hierve un agua yo tengo que tener cuidado? O cuando sale un poco de humo o vapor, no es la palabra humo, sino vapor, entonces yo tengo por entendido que eso está caliente. ¿Esto a qué se debe? Porque en un momento alguien nos dijo que ese vapor, significa que, wow, ten cuidado, eso está caliente. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto nos conlleva ¿a qué? A nuestra experiencia. Exacto. Y por eso nosotros le decimos gracias por ello, porque nos advirtió. Pero otros desconocen de ello y ¿qué hacen? Ponen la mano a pesar que hay vapor y ¡wow! Gritan. Pero logran aprender que cuando hay vapor está caliente y que debemos tener cuidado. Entonces, la experiencia nos sirve bastante. ¿Qué es el agua? Por ejemplo. Por eso, cuando yo hablo de esta agua, quiero tomar agua. Mira, acá tengo un agua. Para que yo pueda ingerir el agua y beberla, necesito comprobar que uno tiene que ser incoloro, inoloro, no tiene color, no tiene que oler, no tiene que tener color. ¿Y qué más? No tiene que tener sabor. Pero si empiezo a ver que esta agua está turbia y huele, esto me da un indicador que yo no puedo beberla. Entonces, todo esto nosotros lo aprendemos producto de nuestra experiencia. La pregunta es, ¿cómo llegar a tener ideas? ¿Por qué medio todo nosotros lo adquirimos? Esto lo adquirimos gracias a nuestros sen, 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 sentidos. El tacto, la vista, el olfato, por ejemplo, el gusto y el oído. Entonces, todo el mundo externo, para que llegue aquí, lo es a través de qué? A través de los sentidos. Entonces, los sentidos son clave para adquirir los conocimientos. Ojo, los conocimientos, los sentidos son algo innato que nosotros nacemos con ellos. Ojo, la percepción, que es la interpretación de que nosotros tenemos de alguna objeto o lo que podría llamarse, eso es una interpretación que nosotros lo adquirimos. Entonces, esto nos conlleva ¿a qué? A que la experiencia es vital, es necesaria, experimentar. Y esto lo adquirimos en el proceso de nuestra vida. O como un bebé, al principio, va a tratar de entrar su dedo hacia el tomacorriente. Y todo el mundo dice, wow, ¿por qué lo hace? ¡Ah! No, no lo hagas, no lo hagas. La gente grita, se desespera la madre o el papá o con quien viva. Y el niño en ese momento se asusta y no lo hace.
Entonces, ya está codificado esa idea en él, que si hace, le va a pasar algo malo. Entonces, eso se llama experiencia, salvo que el niño puede que en forma descuidada lo haga ingresar su dedo al toma corriente y al final, y luego aprendió que nunca más debe hacerlo. Entonces, la experiencia es importante, por supuesto. Entonces, la mente recibe ideas. Estas ideas se dan por sensación y por reflexión. La sensación es nuestra experiencia externa. Rojo, azul, dulce, amargo. Nuestra reflexión es pensar, querer, razonar, dudar. Entonces, este tipo de cosas sucede en nuestra mente. Nuestras ideas complejas se forman a partir de ideas, ¿qué cosa? Simples. Mira, de ideas simples, ¿ah? ¿Qué son las ideas simples? Por ejemplo, yo tengo aquí algo que es interesante, una manzana. ¿Qué color es? Roja, redonda, pequeña, suave, dulce, agradable, jugosa. Conocemos que solo las ideas simples que se captan a través de los sentidos, nosotros lo asociamos, todo eso, eso significa y se llama manzana. Entonces, la idea de la manzana aparece en nuestra mente como una idea compleja, porque lo asociamos. O, por ejemplo, cuando quiero comer un pollo a la brasa, asocio pollo, papas fritas, ensalada, cremas. ¿Eso qué significa? Ah, eso es pollo a la brasa. Entonces, de esa manera, no todas las cualidades que percibimos están presentes en las cosas. Cualidades percibidas por el sujeto, el color, el olor, el sabor, pero hay cualidades primarias, extensión, solidez, movimiento. Las cualidades primarias, te comento, son aquellas cualidades que se percibimos las cosas y que están presentes en el objeto. Pero las cualidades secundarias son aquellas cualidades que percibimos en las cosas que no están presentes en el objeto, pero nosotros lo percibimos. Pues dije que la percepción hemos construido a través de nuestras vidas. Por ello viene la sustancia material, el mundo extramental. Ideas de manzana es una idea compleja. Mundo extramental, supuesto que existe, suponemos causa de sensaciones, cualidades, idea confusa, un no sé qué es, por ejemplo. Entonces nuestros sentidos no perciben la sustancia material, pero es racional suponer que existe. Gracias a que a nuestra experiencia, sin tener la manzana a nuestro lado. Quiero que vean este examen, esta pregunta que dice, que fue sacado de San Marcos el año 2018. Dice, en ensayo sobre el entendimiento humano, John Luke afirmó que la mente es una tabula rasa. ¿Es cierto eso? Por supuesto. Por lo cual podemos concluir que dice, la mente es como una hoja en blanco que va acumulando conocimientos a partir de la experiencia. ¿Verdadero? La razón a partir de ideas innatas moldea la experiencia. No, acuérdate que ideas innatas vienen de los franceses, entonces ese es falso. 3. Los sentidos constituyen la fuente principal del conocimiento humano verdadero. Te dije que los sentidos, no solamente conocer el mundo, lo exterior es gracias a los sentidos. La razón es un principio universal presente en todos los hombres sin distinción alguna. Ojo, la razón fue utilizado por los franceses, entonces no podría darse acá. Sería falso. Entonces, la pregunta que se da aquí, la respuesta sería la E. Ahora hablaremos un poco de David Hume. David Hume defendió el empirismo radical, rechazó todo el innatismo cartesiano de nuestro amigo Descartes, investigaciones sobre el entendimiento humano, tuvo un proyecto sobre utilización del método. Él habla de las percepciones.
Impresión, sensación o reflexión, inmediatas y más intensas. Probar un limón ácido, el niño que hace, no le gusta. Recuerda esa impresión posterior y menos intensa, recuerda su sabor ácido. Entonces, justo lo que te decía, que esto le va a conllevar, por ejemplo, si yo un agua así, fácilmente lo tomo y no hay problema. Tipos de conocimiento, cuestiones hechos. Su verdad solo es probable. Su negación implica contradicción. Relaciones entre ideas. Su verdad es necesaria. Su negación implica contradicción. Entonces, nosotros vamos a tener tipos de conocimientos, cuestiones de hechos que puedes probar y relaciones entre ideas. Lo abstracto con lo concreto. ¿Cómo yo puedo asemejar una idea, según David Hume? A través de su semejanza, su contigüidad, su causa y efecto. Al pensar en una herida, pensamos en qué. Ah, si hay una herida, esto es dolor. Y contigüidad, al pensar en una habitación, solemos pensar en las otras habitaciones. ¿Cómo será la que está al costado? ¿Cómo será la casa de ustedes? ¿Cómo será la casa del profesor? Y cuando nosotros hablamos de semejanza, una pintura conduce nuestros pensamientos a su original. ¿Cómo lo pintó? Lo asocias. Wow, mira, así lo pintó tal como está acá. Nuestras predicciones del futuro se basan en nuestra experiencia del pasado. Por eso te dicen a ti muchas veces los adultos, hazme caso. Por mi experiencia, te comento de lo que está sucediendo, no va a ser correcto. Entonces, te puedo decir yo seguramente, con seguridad, que mañana saldrá el sol. ¿Por qué? Porque yo he visto salir el sol todos los días en el pasado. Te aseguro que la otra semana no hay clases. ¿Por qué, profe? Porque yo sé que todas las fechas que salen en el calendario rojo, no hay clases. Entonces, ¿te estoy prediciendo el futuro? Sí, pero con una experiencia pasada. No conocemos el futuro, pues no tenemos impresiones del futuro. Acá nadie puede leer el futuro. Pero nuestras predicciones del futuro se basan en hábitos o costumbres que nosotros hemos tenido. Entonces, todo hecho es contingente. Puede o no suceder. Nuestra aparente noción de necesidad es un hecho de ilusión psicológica. Todo lo que nosotros podemos ver. La crítica que se hace. Tiene que haber una conexión necesaria. Siempre una causa y un efecto. ¿Ya? Eso es importante. Uno de los aspectos más conocidos de la nociología de David Hume consistió en una crítica al concepto de inducción y justificación epistémica. De acuerdo con ese enfoque, una de las conclusiones al que llega es que podemos observar la conexión necesaria entre causa y efecto. ¿Pero cuál sería? Sería la creencia en la casualidad, solo es el resultado de una costumbre. ¿Eso qué significa? Significa, como ya hay un antecedente de ello, por costumbre, se sabe que va a suceder esto. Entonces, hay siempre una causa. Entonces, nuestro amigo Hume va a criticar bastante la metafísica. Ideas con impresión, el sol. Ideas sin impresión. Ideas con impresión, lo blanco, lo dulce, lo externo, la manzana. Las ideas metafísicas son válidas, pues carecen de su perspectiva de impresión. Las ideas metafísicas provienen de la costumbre. Son las costumbres. Muchos no se conducen a un escepticismo. René Descartes buscó reconstruir el edificio de ciencias sobre las bases seguras. David Hume cuestionó el principio de causalidad. Immanuel Kant
Hume me despertó del sueño dogmático, decía Immanuel Kant. Entonces, estos tres aplicaron principios empiristas, pero muchos de ellos no fueron escepticistas. El escéptico es aquel que duda de las cosas. Entonces, esperemos entender esta sesión que ha sido de mucha ayuda para ustedes. Gracias.